Buenas tardes, chicos y chicas. Vamos a presentar en este video algunas ideas principales de el filósofo alemán Immanuel Kant, de su libro Crítica de la razón pura. Immanuel Kant, tal como se dijo en clase, nació en 1724, muere en 1824, y fue un filósofo, físico, matemático, profesor universitario, bibliotecario. Pusimos una música de Mozart, porque la época en la cual vive Immanuel Kant es el neoclasicismo, el siglo de las luces, el tiempo de músicos clásicos como Mozart. Immanuel Kant perteneció a una familia religiosa pietista, que es una vertiente del luteranismo. Este filósofo vivió en la pequeña ciudad de Königsberg, y en esa universidad él hizo clases de racionalismo, de teoría del sistema solar, de la física newtoniana. Las principales obras de este filósofo fueron Crítica del juicio, Crítica de la razón práctica, la filosofía política y quizá el más importante, Crítica de la razón pura. Como dato biográfico interesante es que en esta ciudad pequeña se desenvolvió toda la vida de Immanuel Kant, nunca salió de su ciudad, nunca tuvo una familia de esposa e hijos, sino que toda su vida estuvo volcada al conocimiento, a la educación y a la investigación y a la publicación de sus libros. Su época, llamada Siglo de las Luces, también la época de la Ilustración, la época del neoclasicismo, esto que antecede al romanticismo, estuvo marcada por diverso desarrollo industrial, ¿cierto? Es la revolución industrial. Aquí hay un listado de algunos inventos de esta época de 1750 a 1800, del siglo XVIII, como el sextante, por ejemplo, el motor a vapor, la máquina a vapor, en general el telar mecánico, que van a ser inventos que van a impulsar el desarrollo industrial y la economía del capitalismo incipiente que va a cuajar ya en el siglo XIX. Pasemos al libro Crítica de la razón pura, escrito en 1781. Se dice que pasó más de 11 años escribiendo este libro Immanuel Kant. Nosotros vamos a leer la primera parte, que es la introducción. Aquí hay una panorámica de todos los capítulos, separados en secciones, divisiones, capítulos. Hay una panorámica de todo el libro. Nosotros vamos a leer, ¿cierto?, algunas partes de la introducción, que es bastante larga también. De la página 27 a la 41 es lo que el texto señalado. Una primera reflexión que me pareció interesante plantearla es que este libro, escrito en alemán, tiene distintas versiones, distintas traducciones, y aquí hay una reflexión relacionada con el orden en la sintaxis y la naturaleza de cada idioma. Aquí les pongo 3 traducciones del inicio. Voy a leer la primera. Dice: distinción entre el conocimiento puro y el empírico. No hay duda alguna de que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pues, ¿por dónde iba a despertarse la facultad de conocer para su ejercicio, para que no fuera por medio de objetos que hieren nuestros sentidos y ora provocan por sí mismos representaciones, ora ponen en movimiento nuestra capacidad intelectual para compararlos, enlazarlos o separarlos y elaborar así, con la materia bruta de las impresiones sensibles, un conocimiento de los objetos llamado experiencia? Bueno, en nuestro idioma, ¿cierto?, el español, pienso que no hay nadie que domina, incluso dominando el idioma, que pudiera decirme, a ver, ¿de qué se trata este primer párrafo?
porque si se fijan la sintaxis, es decir, el orden de la oración es bastante complejo. La oración, fíjense, comienza aquí donde dice el pues y no hay un punto hasta donde está la pregunta. De hecho, al final tú te empiezas a recordar que era una pregunta. Entonces, la sintaxis es la decisión que tiene que tomar el traductor para ver cómo ordena las ideas. Si pone comas, puntos, sin que pierda fuerza la idea original. El ordenamiento de cada idioma, la sintaxis de cada idioma es distinta, por supuesto. Veamos a nivel de vocabulario. Dice, para su ejercicio, como no fuera por medio de objetos que hieren nuestros sentidos. Pero fijémonos en otra traducción, dice, de objetos que agitan nuestros sentidos. Y en otra traducción dice, que afecten nuestros sentidos. Entonces, ¿cuál es el sentido de lo que quiso decir Kant en su idioma alemán? Bueno, esas son las decisiones que tiene que tomar el traductor. Fijémonos en esta palabra, ora provocan por sí mismos representaciones, ora ponen en movimiento nuestra capacidad. Nosotros no usamos mucho esa palabra ora. Significa en parte provocan por sí mismos esto, en parte ponen en movimiento nuestra capacidad, etc. Entonces, una primera reflexión, no solamente para este texto, sino para cualquier texto, es que siempre que uno lee un libro o una reflexión en otro idioma, tiene que fijarse y tiene que entender que el fenómeno de la traducción es un fenómeno complejo, de que no es lo mismo escribir en alemán que escribir en español o en francés. De ahí que es importante fijarse cuando se pueda qué tipo de traducción es, si está simplificado o no, y ya que en la traducción se pueden perder algunos matices del idioma. Veamos esta pregunta. O sea, ¿tengo que aprender alemán para entender a Kant, Freud y Marx? ¿Tengo que aprender griego para entender a Aristóteles? ¿Inglés para leer Hamlet de Shakespeare? ¿Francés para entender a Descartes? Bueno, la única respuesta que yo podría darte es que no tienes que aprender francés para entender a Descartes, porque Descartes escribió en latín. Pero esta pregunta es muy importante y yo no tengo la respuesta. Sí tengo la pregunta. ¿Será mejor leer al autor en su idioma original? Bien, vamos entonces, después de esta primera reflexión, a ver algunos elementos de crítica de la razón pura. Todo lo que está en cursiva es sacado del texto. Dice, más si bien todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, no por eso se origina de él toda experiencia. Es decir, está diciendo aquí que hay conocimientos que no nacen de la experiencia. Los dos conceptos más importantes que aparecen y que se fueron vistos en clase son los conocimientos llamados a priori, que se distinguen de los empíricos, que tienen su fuente a posteriori, o sea, después de conocer la experiencia. Y esto lo desarrollaron algunos de ustedes en los trabajos que hicieron en clase, los trabajos voluntarios. Entonces aquí hay dos expresiones que no son alemanas, son expresiones latinas, son locuciones latinas. A priori, que significa antes de, y a posteriori, que significa después de la experiencia. Dice, hay algunos conocimientos derivados de fuentes de experiencia, de los que se suele decirse que nosotros somos a priori partícipes de ellos, porque no los derivamos inmediatamente de la experiencia, sino de una regla universal. Es decir, habrían reglas universales que no nacen de la experiencia. Sin embargo, dice, las reglas universales, para que se transformen en reglas aplicables a cualquier situación, también tienen que en algún momento haber salido de la experiencia. Entonces, esta contradicción, o en esta contradicción, Kant plantea la expresión conocimientos a priori puros, es decir, aquellos de los cuales no se mezcla nada empírico, nada de la experiencia. Esos serían para Kant los conocimientos a priori puros. Da un ejemplo, dice, todo cambio tiene su causa. Es una proposición a priori, antes de saber la experiencia. Pero no es pura, dice, porque el cambio, o sea, el concepto de cambio, es un concepto que no puede ser sacado sino más que de la experiencia. O sea, para que tú entiendas el concepto de cambio, de alguna manera tiene que haber habido una experiencia previa.
Entonces, es difícil encontrar los conocimientos a priori puros. Dice, la experiencia no da jamás a su juicio universalidad, verdadera o estricta, sino solo admitida y comparativa, por inducción. O sea, la experiencia sirve para pequeños hechos de la realidad, de tal modo que se debe propiamente decir, en lo que hasta ahora hemos percibido no se encuentra excepción alguna a esta o aquella regla, que es distinto a decir, a sacar una regla universal para todo. Si un juicio es pensado con estricta universalidad, de suerte que no se permita como posible ninguna excepción, entonces no es derivado de la experiencia, sino absolutamente a priori. Absolutamente a priori. Pero ¿cuáles serán esos juicios? Dice, aunque se suprima todo lo que pertenece a los sentidos, quedan sin embargo ciertos conceptos originarios y juicios producidos por estos, que tienen que haber nacido enteramente a priori, independiente de la experiencia. Entonces, algunas afirmaciones que encierran verdadera universalidad y estricta necesidad, calidades que el conocimiento verdaderamente empírico no nos puede proporcionar. Y aquí hay una letrita 1, un número 1, que es una nota. Estos problemas, ¿cierto?, que podrían decirse a priori puros, podrían ser Dios, la libertad y la inmortalidad. Pero dice que no son temas que la ciencia puede abordar, sino que pertenecen a la llamada metafísica, más allá de la física. Recordemos que física es una palabra de origen griego que viene de physis, que es naturaleza. O sea, lo metafísico sería lo que va más allá de los hechos de la naturaleza o de los hechos científicos. Y dice cuyo proceder al comenzar es dogmático. Claro, la metafísica dice que tiene algunos postulados dogmáticos. Recordemos que dogmático es la verdad que no es cuestionable. Y en ese sentido, el dogma ya no sería científico, porque la ciencia, ya lo vimos, ¿cierto?, en el racionalismo, después en el empirismo, y la ciencia tiene por sentido cuestionarse la realidad, por lo tanto no puede ser dogmática. La matemática nos da un brillante ejemplo de cuán lejos podemos ir en el conocimiento a priori independiente de la experiencia. Aquí Kant plantea, ¿cierto?, la validez de la matemática como un conocimiento a priori puro. Juicio analítico a priori, juicio sintético a posteriori. Grosso modo, el juicio analítico a priori es en el cual el predicado, ¿cierto?, se incluye en el sujeto. Y da un ejemplo. En el clase se dio el ejemplo de el señor calvo que no tiene pelo. ¿Cierto? Aquí damos el triángulo tiene 3 ángulos. Si se fijan, el sujeto aquí es el triángulo, y el predicado lo que se dice es ese triángulo. ¿Qué se dice? Que tiene 3 ángulos. Parece ser una especie de falacia, una tautología, un argumento circular, ¿cierto? Que el predicado dice lo mismo que dice el sujeto. Todos los cuerpos son extensos, claro, ¿cierto? Todos los cuerpos son extensos, también parece una redundancia. A eso se le llama juicio analítico a priori. En cambio, el juicio sintético a posteriori es el juicio que aporta cierta información nueva. Todos los cuerpos son pesados. Aquí el sujeto es todos los cuerpos, y lo que se dice de ese sujeto es el predicado, son pesados. O sea, se agrega una información nueva. Mi vecino vive con su esposa pelirroja. Entonces, sujeto mi vecino, y el predicado vive con su esposa pelirroja, se añade un dato, un elemento nuevo. Aquí hay otra forma de ordenarlo, el juicio analítico y el juicio sintético. ¿Cierto? El juicio sintético es el que aumenta el conocimiento de las personas, y es a posteriori porque viene después de la experiencia. Que también está ordenado un poco para poder entender que el conocimiento a priori analítico es distinto del conocimiento a posteriori sintético, y que Immanuel Kant lo que hace es una especie de síntesis, se le llama criticismo por la crítica, crítica a la razón pura, ¿no? El conocimiento, el aporte que hace Kant entonces es el de unir
los conceptos del racionalismo con los postulados del empirismo, con esta especie de fórmula que dice que, existe un conocimiento a priori que también es sintético, en el cual el predicado es distinto del sujeto, o sea, que aporta una información. Y como ejemplo está la matemática pura, ¿cierto? Que mezcla el juicio sintético con los juicios a priori. Y aquí da el ejemplo de 7 más 5, ese es el que sale en el texto, es igual a 12. El 12 no se puede deducir de 7, ni del 5, ni de su suma, sino que es un juicio posterior, pero que aporta una nueva realidad, una nueva verdad, que es garantía de verdad de ese conocimiento. Los juicios sintéticos a priori en la física, está diciendo aquí, da el ejemplo, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Es sintético, ¿por qué? En la idea de algo que comienza a existir no está incluida su causa. Es extensivo, amplía nuestro conocimiento. Por eso es sintético, porque añade una información nueva. Y es a priori, porque no es necesario observar cada caso en la experiencia. Es por tanto universal y necesario. Este juicio entonces es sintético a priori, porque está basado en la categoría causa, concepto previo a la experiencia, por lo que su validez no depende de esta. Entonces, el juicio sintético a priori. Aquí hay una nueva forma de ordenar lo mismo que estamos diciendo. El juicio sintético a priori es entonces el aporte de Kant. Aportan nuevo conocimiento y además son universales y necesarios. Justo lo que la ciencia necesita para avanzar. Para Kant entonces el juicio sintético a priori es el verdadero conocimiento, el que sirve para avanzar en la ciencia. Y de ese modo no se contradice entonces con los postulados de Hume ni con los postulados de Descartes. Logra una síntesis. Aquí ya hay un esquema de no solamente de este texto, sino que de toda la filosofía kantiana en torno a este mapa conceptual, que es qué puedo conocer, qué debo hacer y qué me cabe esperar. Pero esto no sale en el texto, solamente lo puse un poco porque la teoría de Kant y los libros de Kant se prestan mucho para hacer estos mapas mentales o mapas conceptuales. Aquí, por ejemplo, aparece el concepto que ustedes trabajaron en el trabajo de la tarea 7, que es el de noumeno y fenómeno, ¿cierto? De la posibilidad de poder entender la realidad o la imposibilidad de entender la realidad. Si ustedes se van fijando, existe la realidad externa, el noumeno, y el modo de entender esta realidad que es el fenómeno. Bueno, como aquí solamente son unos pincelazos en torno a algunas ideas del texto que tienen que leer, no de todo el libro, sino que solamente de las 14 páginas que tienen que leer, podemos decir que Immanuel Kant ha influenciado a muchos pensadores en general, a filósofos y pensadores, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Foucault, Jean-François Lyotard, Jacques Derrida, el de la deconstrucción. Aquí tenemos algunos textos que han sacado estos pensadores que de alguna manera han valorado el pensamiento y el trabajo hecho por Immanuel Kant. Algo de vocabulario, ilustración. Cuando nosotros usamos la palabra ilustración, podemos entender que es un dibujo, es una ilustración. Pero también se ilustra, tiene la idea de un ejemplo, aunque no sea un dibujo. Mira, voy a explicar harto ilustrando con una viñeta, con un relato. O sea, la ilustración ya como un símbolo de algo que puede ser no necesariamente un dibujo, sino que podría ser un texto. Pero también se usa ilustración para referirse a sabiduría o educación. Por ejemplo, es decir, una persona ilustrada es una persona erudita, tal vez que sabe muchas cosas o que se ha preparado muy bien. Y finalmente, ilustración como un periodo histórico del siglo XVIII, llamado el siglo de las luces. Así lo hemos usado en este texto, cuando decimos que Kant es un filósofo que pertenece a la época de la Ilustración, nos referimos a que vivió en ese periodo.
en el siglo XVIII, en 1750, por ahí. Y aquí hay una pintura de ese tiempo de Fragonard, El Columpio, bien famosa, que simboliza el neoclasicismo. Empírico lo hemos usado muchas veces, pero siempre hay que tener en cuenta que lo empírico es lo que está basado en la experiencia y en la observación de los hechos. ¿Cierto? Los datos empíricos son los que se basan, que nacen de la experiencia. Positivo, de aquí viene positivismo. A veces nosotros lo interpretamos como algo bueno, lo positivo, pero lo positivo en el sentido sociológico, en el sentido de las ciencias sociales, significa lo que es cierto o real. De ahí que el positivismo se basa en el empirismo, el positivismo se basa en la realidad, o sea, en lo que se puede comprobar también. Se parece un poco a la expresión, pertenece al campo semántico de lo empírico, lo positivo. De ahí viene positivismo. Entonces, ese es el término preciso, de ahí nace positivismo, no de que algo sea bueno, sino de que algo es cierto o es verdadero o es real y que no ofrece duda alguna. Bien, estimado alumno, terminamos con este avisito que está aquí de la leche. ¿Cierto? Que recuerden que decía la leche, esta leche no reemplaza la leche materna. Este video no reemplaza la lectura del texto original. Y que les vaya muy bien. Nos veremos en el próximo video.